Pues el informe te dice que la gran preocupación de los encuestados son factores externos como la situación geopolítica, obviamente, temas medioambientales o de manera más acuciante, ¿no? Durante los últimos tiempos es la inflación desbocada, ¿no? Estás escuchando Riesgos 360, el podcast de WTW sobre gestión de riesgos emergentes para tu organización. Bienvenidos a Riesgos 360. Os saluda como siempre Alberto Rodríguez, conductor de este espacio. Si sois de los que seguís nuestro podcast puntualmente, recordaréis que el episodio anterior estuvo dedicado a la cadena de suministro global. Pues hoy vamos a centrarnos concretamente en la cadena de suministros de alimentación y bebidas. Para ello, al igual que hicimos la vez anterior, nos fijamos en el reciente informe de WTW que ha encuestado a más de 100 directores de riesgo y cadena de suministro de una gran variedad de compañías de esta industria, desde empresas agrícolas y de procesamiento de alimentos hasta grandes marcas de alimentos y bebidas de Europa, América del Norte, Asia Pacífico y América Latina. Y la principal conclusión de este informe, de esta encuesta, es la percepción de una importante sensación de volatilidad en el sector de alimentos, bebidas y agricultura, y de que las cadenas de suministro que lo surten están siendo llevadas al límite. ¿Cuál es la realidad de acuerdo con los especialistas del sector? ¿Cuáles son los principales riesgos específicos? Y sobre todo, ¿qué pasos podemos dar para aumentar la resiliencia de la cadena de suministro? Para darnos respuesta, nos visita hoy Álvaro de Olazábal, responsable de alimentación y bebidas en WTW España. Álvaro, muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Muchas gracias, Alberto. Encantado de estar aquí contigo. Oye, y disculpa que no sé si he dicho bien tu apellido, porque he dicho Olazábal y no sé si es Olazábal. Olazábal. No, Olazábal, lo he dicho Olazábal. bien. Eso es, eso es. Perfectísimo. Bueno, Álvaro, pues vamos a entrar en materia. Y la primera pregunta que te voy a lanzar, relativa a este informe al que hacía alusión hace un momento, es cuál es la realidad del sector de acuerdo con las respuestas de sus participantes. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, lo primero, un placer estar contigo y encantado de poder hablar de un tema que, como es la cadena de suministro en el sector de la alimentación, que es un tema que se está convirtiendo en una de las grandes preocupaciones de nuestros clientes y del sector en general de alimentación y bebidas, ¿no? Como es la tensión que, como decías, que está sufriendo la cadena de suministros, ¿no? Lo primero que me gustaría resaltarte es la gran acogida que ha tenido este informe, que como decía, se ha realizado a más de 100 directores de riesgo y de cadena de suministro de este segmento, ¿no? Tan relevante para un país como el nuestro. Y Sin desde duda. claro, y desde WTW, como broker global y especialista en la gestión y consultoría de riesgos, se ha visto la necesidad de hacer este tipo de informes sectoriales y ayudar a extraer preocupaciones de nuestros clientes, porque en realidad solo así podemos tratar de acompañarles con soluciones que se adapten de una manera inteligente a los desafíos, ¿no?, que están sufriendo. Este informe, la verdad es que cada semana que pasa tiene más relevancia. Yo diría que la principal conclusión, y lo estamos viendo día a día, es que la preocupación es la gran preocupación y el gran foco que las empresas están poniendo en estudiar y cuidar la cadena de suministro, ¿no? Principalmente por la rapidez y cada vez mayor relevancia que las circunstancias que le afectan se están trasladando de manera cada vez más rápido, como digo, al producto final, ¿no? Estas circunstancias algunas las puedes controlar y otras no, ¿no? Dentro de las que evidentemente no puedes controlar, pues el informe te dice que la gran preocupación de los encuestados son factores externos como la situación geopolítica, obviamente, temas medioambientales o de manera más acuciante, ¿no? Durante los últimos tiempos es la inflación desbocada, ¿no? Y en cuanto a cosas que se pueden controlar, pero que cada vez pones más foco, yo diría que los encuestados lo que dicen es que la escasez en temas de logística y almacenamiento ha encabezado la lista de factores que nuestros clientes dicen tener mayor impacto en sus empresas, hasta un 41%, ¿no?, que es una cifra muy Ujú. relevante. Y yo diría que, además, teniendo en cuenta que España tiene de las mejores empresas de logística y transporte de Europa y somos o son algunos verdaderos líderes en innovación y digitalización, aún así se estima que hasta el 25 y el 30% de los alimentos producidos en todo el mundo se echan a perder antes de la llegada a las tiendas, algo que sin duda da mucho que pensar, ¿no?
Ese Yo es te un dato diría, horrible. Cuando lo leí me pareció impresionante. sí, absolutamente. Y yo creo, insisto en la fortaleza y la capacidad de nuestro sector logístico en España, pero es un dato que sin duda te deja frío, ¿no? Yo creo que la realidad del sector no está siendo fácil. El informe te dice que el 73% de los encuestados nos han confirmado que sus pérdidas relacionadas específicamente con el riesgo de la cadena de suministro han sido mayores o mucho mayores de lo esperado durante los 2 últimos años. Que esto, vamos, solo tenido así o solo analizado así ya es relevante, pero es más aún si tienes en cuenta que es 10 puntos, prácticamente 10 puntos más que el resto de sectores, que está en una media del 65%, ¿no? Es un dato, bueno, pues que hace tiene una gran relevancia de cara al estudio que nos arroja este informe, ¿no? Has mencionado la famosa tríada que ya hemos mencionado también con Fernando en la cadena de suministro global, como es riesgo geopolítico, riesgo climático y la famosa inflación. Y también ese escenario agravante en cuanto a que las pérdidas son mayores de lo esperado. Y has mencionado que efectivamente las empresas están enfocándose en conocer mejor cómo funciona esa cadena de suministro y qué factores externos son los que pueden interrumpir esa continuidad de negocio. ¿Cómo están haciendo frente entonces a esta situación que nos acabas de describir las empresas? Bueno, yo creo que, y en toda la conversación que tengamos, hay que pensar siempre la diferencia entre una gran empresa, una pequeña empresa, sector de distribución o sector de restauración, ¿no? Pero dentro de un sector como este, yo diría que en general el informe y la experiencia de Willis Tower Watson, ¿no? WTW al respecto, yo diría que en general estamos ante tres principales reacciones. Yo diría que la primera es la gran agilidad y flexibilidad de las empresas del sector. La segunda es un foco cada vez mayor conexión y foco en estar cada vez mejor conectados entre clientes y proveedores. Y luego Ujú. una tercera que para mí es clave, que es la prioridad fundamental en la digitalización, ¿no? Entonces, yo te diría, en cuanto a la agilidad, yo diría que la pandemia ha sido un gran detonante, que ha hecho que se ponga de manifiesto la gran flexibilidad y la capacidad de reacción que este sector ha tenido siempre. Y la experiencia y las lecciones aprendidas durante este periodo último ha motivado que las empresas del sector, alimentación, bebidas y agricultura, como te decía antes, pues engloba bastante parte del tejido nacional e internacional, se ve que ha reaccionado muy rápido. Una altísima mayoría, y el informe lo dice, que hasta prácticamente un 70% dice que han realizado mejoras en su enfoque de la gestión de la cadena de suministros, que es una barbaridad. Y incluso un 20% de los encuestados nos ha confirmado un cambio completo de su enfoque en cuanto a la gestión de su cadena de suministro. Que esto se dice pronto, pero la cadena de suministro es algo que es transversal a prácticamente todos los procesos de una empresa, ¿no? Claro. La segunda gran reacción que yo y el informe y los equipos especialistas de WTW, yo creo que tenemos todos cada vez más claro, es el gran foco en la conexión. Es decir, ver tu cadena de suministro cada vez más conectada a la de tus propios clientes y a tus propios proveedores, ¿no? Más del 50% de los encuestados decían que ven las mayores oportunidades para mejorar su gestión de la cadena de suministro a través de la mejor y mayor colaboración con sus clientes y proveedores, ¿no? Claro, esto a lo que te lleva es a poder ajustar estrategias de abastecimiento, ser más rápido para aumentar la capacidad de adaptación, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es, cada vez hay un gran foco en esto. Claro, motivado un poco por las grandes inversiones que se han hecho en herramientas para tener mejor visibilidad y control en todo el proceso de fabricación y distribución, ¿no? Ujú. Y muy unido, quizás por último, ¿no? A lo que acabamos de hablar, es la digitalización, bueno, ya no es una opción, sino es una realidad, ¿no? Y dice el informe que más del 30% de los encuestados lo sitúa como su prioridad de cara a la protección de su cadena de suministros. Esto te dice mucho, ¿no? Es un factor clave que revierte evidentemente en una mayor resiliencia y te da herramientas y te da capacidad de adaptarte ante situaciones inesperadas, que no es más que lo que la protección de una cadena de suministro te pide, ¿no? Por supuesto, estas tecnologías te hacen que tu producto pueda ser rastreado, monitorizado, tener una trazabilidad mejor o completa incluso durante el transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Al final todo esto viene en beneficio del cliente final y por tanto en beneficio de todo el proceso, ¿no? Y la gran consecuencia de todo esto, y vamos a la parte quizás más económica del tema, es que el 70% de los encuestados
ha aumentado las inversiones para aumentar su capacidad y solidez de la cadena de suministro, dice, ¿no? Y llega al 27% que dice que lo ha hecho en gran medida, ¿no? Esto implica que la Un cadena de compromiso. suministro, efectivamente, es un compromiso y sobre todo es una parte de tu negocio, ¿no? Es un factor clave de rendimiento, ¿no? No puedes dejar de entender tu Mm, negocio sin cuidar la cadena de suministro, es obligatorio. sobre todo, efectivamente, sobre todo en la alimentación, ¿no? El sector que está perfectamente interconectado desde el campo hasta tu mesa, ¿no? Estaba pensando mientras te escuchaba que estas reacciones son transversales, como bien decías, ya no solo a este segmento de alimentación y bebidas y agricultura, sino en realidad a cualquier actividad. Y además nosotros desde Digital en WCW somos muy partidarios de esa flexibilidad, de esa orientación hacia el Claro, cliente y sobre todo de la digitalización. Y además, claro. menos mal que durante la pandemia el sector alimentación fue capaz de efectivamente mostrar esa flexibilidad y esa rápida adaptación a las circunstancias, porque encerrados en casa lo único que podíamos hacer era comer. Y eso que lo que era la parte de la restauración estaba cerrada por motivos obvios. Pero ahora que estamos en la nueva normalidad, y con cada vez más noticias en la agenda mediática relacionadas con, sobre todo también, pues el cambio climático, esas nuevas condiciones, la crisis del canal de Suez, por ejemplo, que hemos visto recientemente. ¿Cuáles son los principales riesgos para la industria o para este segmento en esta etapa, en estos tiempos que estamos viviendo? Sí, tienes toda la razón. Yo creo que vimos la fortaleza del sector alimentario en España, no solo de los productores, también de los distribuidores, también de las propias cadenas de distribución o de alimentación. Bueno, yo creo que ahí vimos lo fuerte, flexible y altamente preparado que estaba este sistema, ¿no? Este sector. Riesgos para la industria actual. Lo primero que se nos viene a la cabeza, por supuesto, es la grave situación geopolítica que tenemos en Europa con la guerra de Ucrania, que prácticamente todos lo vemos como un tema de mayor impacto, ¿no? Para nuestra cadena de suministro y en general para muchas otras cosas, ¿no? Pero claro, eso es lo que estamos viviendo hoy, pero el informe de la cadena de suministro y también muchas áreas de expertos de WTW te lo dicen, ¿no? Y más aún centrándonos en el sector de alimentación, ¿no? Que es el tema climático y medioambiental. Es clave, no solo para la cadena de suministro, pero en el sector de alimentación es clave. Y de hecho, el 70% de los encuestados, de los gerentes de riesgo, te dicen que la mayor preocupación, una de las mayores preocupaciones que tienen es que su cadena de suministro se vea afectada por temas de recursos naturales. Al final, estamos hablando de inundaciones, de sequías, etcétera, etcétera, ¿no? Afecta de manera muy directa en España, como hemos visto en estos momentos, pues por ejemplo, a productos como el aceite, ¿no? Y al final lo que vemos es tener control sobre la información de tu cadena de suministro para obtener datos fiables es esencial para poder buscar alternativas, ¿no? De proveedores o incluso de soluciones aseguradoras ante la falta de agua, por ejemplo, ¿no? Con los seguros de protección paramétrica que existen, ¿no? Es sin duda un gran riesgo, ¿no? Los temas climáticos. Sin duda, y volvemos a la parte que te gusta tanto y a mí también, que es la parte de la digitalización, no nos podemos olvidar de los riesgos cibernéticos, ¿no? Impacto altísimo en las cadenas de suministro, porque no solo eres tú el que te digitalizas, ¿no? O el que implementas sistemas de detección de IoT, ¿no? De Internet de las Cosas, sino que es toda tu cadena la que está expuesta. Abre de manera muy relevante la probabilidad de ataques, paralizaciones de sistemas, pérdida de información relevante, de seguimiento, ciberataques, etcétera, etcétera, ¿no? Contar con expertos que te ayuden en ese aspecto de tu cadena es que es importantísimo. Sobre todo porque lo puedes medir, puedes cuantificarlo, necesitas herramientas que te ayuden a cuantificarlo y hay brokers como WTW o expertos en la materia y es importantísimo tenerlos cerca, ¿no? Y que te ayuden a medir no solo el impacto que tú puedes generar en alguien, sino en el que alguien pueda generar en ti, ¿no? Y yo, por último, y además creo que es importante destacarlo, diría los criterios ESG. Y fíjate por qué te lo digo yo. En este informe se dice que, lo voy a ver porque lo tengo aquí, es el 84% de los encuestados afirma que se ha convertido los criterios ESG en un criterio clave de selección, lo que hace necesario, ¿no? Tener sistemas de medición, de criterios ESG, herramientas específicas y objetivas, etcétera, etcétera, ¿no? Es algo que cada vez nos hace ver que estos criterios ESG medioambientales, de sostenibilidad, de gobernanza, te hacen, tú vas a necesitar
saber medirlos, saber que los van a medir y cara a buscar proveedores y buscar socios en tu cadena de suministro va a ser un tema esencial, ¿no? Y esto con independencia de si eres grande, pequeño o mediano, ¿no? En toda esta cadena. Hemos mencionado la ESG en episodios anteriores de este podcast precisamente como un criterio diferenciador a la hora de contar con proveedores y con empresas facilitadoras de servicios. Y efectivamente, qué importante es contar con un partner que te ayude en labores en las que tú no eres especialista, pero que necesitas delegar, para que, Claro. bueno, pues nunca mejor dicho, tu barco llegue a buen puerto. Y además, recordaba un caso que nos contó nuestra compañera Carmen dentro de la parte de ciber, en el episodio dedicado a ciberriesgos, de un buque que llevaba un cargamento, me parece que era de aguacates, y que se vio Ujú. víctima de un ciberataque, que lo Claro. tuvo pues sin poder acceder. La verdad que es muy interesante y que por supuesto ya hemos recogido en un episodio anterior. Pues Ujú. Álvaro, yo creo que lo hemos dejado un poco ya explicado, de una manera lo hemos adelantado en estas preguntas, pero por recapitular, ¿cuál dirías tú que son esos pasos que tienen que dar las empresas para aumentar la resiliencia de la cadena de suministro frente a este tipo de contingencias que, pues como estamos viendo, a veces uno las puede evitar, pero a veces no las puede evitar y lo único que puede hacer es reducir el impacto? Sí, efectivamente. Yo creo que bueno, el mero hecho de tener asesores y de contar con expertos externos que te ayuden a esto ya es aumentar la resiliencia. Quiero decir, ya es el foco en la cadena de suministro ya aumenta la propia resiliencia de tu cadena de suministro, ¿no? Y para mí es una satisfacción ver cómo desde WTW hemos tenido la oportunidad de acompañar a muchos clientes globales y locales. Y te diría que no solo grandes clientes, sino también clientes de tamaño medio o incluso relativamente pequeño, para acompañarles en este proceso, ¿no? Lo que sin duda pues, te ayuda a sugerir mejoras o alertar de riesgos que has visto en otro tipo de clientes o en clientes de tu mismo sector, ¿no? Y esto es importantísimo, ¿no? Yo creo que los pasos que da el informe tienen mucho sentido, hemos hablado de ellos, pero bueno, evidentemente el propio desarrollo del plan de continuidad para lidiar con disrupciones de la cadena inesperadas, ser capaz de diversificar tu base de suministro, estudiar posibles operaciones de relocalización o deslocalización a países cercanos, implementar modelos tecnológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Son al final maneras de ayudar y de preparar tu cadena de suministro, básicamente dando confianza a tu consejo de administración y a tu base de clientes, dándoles o alertándoles o señalando quizás, ¿no? O sea, la mejor manera de explicarlo, señalando que estás preparado, ¿no? Para cualquier posible eventualidad, ¿no? Evidentemente, todos estos factores pueden tener costes acarreados, ¿no? Y es ahí donde esas labores de acompañamiento de un broker como WTW puede ayudar a ver cuáles de esos costes son trasladables al mercado asegurador. Eso es importantísimo, porque al final uno no puede acarrear con todo o por lo menos saber qué parte decides que tu balance pueda ser susceptible de soportar y qué parte la trasladas al mercado asegurador, ¿no? Al final, trabajar con un equipo que tenga herramientas del sector alimentación para que te ayude a entender tus vulnerabilidades, pues hombre, creo que es importantísimo de cara a fortalecer esa cadena de suministro, ¿no? Este informe al final lo que yo creo que enseña es que no todos los riesgos los puedes controlar, pero sí puedes tratar de prever el efecto que muchos de ellos tengan sobre tu balance, ¿no? Yo creo que has dado un poco en el hueso porque comentábamos en el episodio anterior con Fernando que, bueno, pues la oferta actual en cuanto a soluciones disponibles en el mercado no siempre se ajusta de la misma manera a las necesidades reales, y ahí existe una especie de gap, de vacío, que precisamente es necesario llenar, y hacíamos ese llamamiento al mercado para que precisamente se pudieran encontrar las maneras y las soluciones que permitieran llegar a esa solución de acuerdo y que satisfaga las necesidades actuales de acuerdo a los riesgos actuales. Pues Álvaro, para terminar, mi última pregunta, como no podía ser de otra manera, es la siguiente. ¿Qué proponemos desde la casa, desde WTW, como solución o como medida para protegernos ante las contingencias o la interrupción en la cadena de suministro? En este caso, para alimentación y bebidas. Bueno,
Efectivamente, lo acabas de decir tú, ¿no? Buscar soluciones aseguradoras para proteger la cadena de suministro es un reto. Y más en el sector alimentario en España, que evidentemente vertebra, ¿no?, un poco toda la economía española, ¿no? Evidentemente, creo que dotar de confianza a nuestros clientes es la primera solución. Y para dar confianza, lo que tenemos desde WTW es poner a disposición de nuestros clientes la experiencia, ¿no?, de un broker especialista desde una perspectiva global. Porque las cadenas de suministros ya no puedes fijarte solo en una cosa, te tienes que fijar como la serie de podcast, ¿no?, de WTW en 360 grados, no puedes fijarte solo en unos cuantos factores, ¿no? Y esto es importante porque a la cadena de suministro le afecta multitud de factores que hay que tener en cuenta. Un broker como Willis Towers Watson aporta análisis de los diferentes ámbitos de responsabilidad, por ejemplo, que te afectan, te ayuda a cuantificar posibles riesgos para tu balance, la afectación que la cadena de suministros te puede conllevar, te ayuda a valorar los escenarios de pérdida de beneficios, gestionar reclamaciones con proveedores, etcétera, ¿no? En definitiva, lo que te está dando es un enfoque inteligente de gestión del riesgo que te genera al más alto nivel un grado de tranquilidad que es necesario ante algo tan complejo como la afectación de tu propia cadena de suministro, que es decir, es lo mismo que decir de tu propio negocio, ¿no? Más concretamente, de cara a la protección de la propia cadena de suministro, ayudamos a los clientes, y Fernando en su post lo ha explicado mucho mejor, con la elaboración de planes de continuidad de negocio en su relación con la interrupción de la cadena de suministro, ¿no? Se analizan los procesos críticos, los recursos, los equipos necesarios para restablecerlos, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que en circunstancias como las actuales, en las que para las empresas es especialmente costoso garantizar condiciones aseguradoras competitivas, hemos logrado aportar confianza a las compañías aseguradoras para completar y desbloquear cuadros aseguradores que, de no tener este tipo de planes y de no tener este tipo de enfoques, es mucho más difícil, ¿no? Y gracias a tener un equipo de especialistas, pues como hablábamos antes, de ciberseguridad, de control de la cadena de suministro, de planes de continuidad de negocio, por supuesto, de cálculo de las pérdidas de beneficio y de tramitación de reclamaciones, etcétera, etcétera, esto hace que tu solución y que tu acompañamiento al cliente sea lo suficientemente completo como para que la aseguradora o el mercado asegurador confíe más en ti y, por tanto, ponga a disposición tuya soluciones aseguradoras que te den mucha mayor tranquilidad y que te ayuden en tu balance. Al final, yo creo que es una idea que también lo hemos visto en anteriores episodios y que veremos en futuros episodios. Cuanto más pones de tu parte y cuando vas al mercado con una propuesta, manejando una solvencia, que tienes unos procesos que te muestran como una empresa que controla sus riesgos, que tiene un perfecto plan de seguridad procedimentado, pues eso también favorece, ¿no?, que puedas llegar a un acuerdo con las aseguradoras y con las empresas que proporcionan este tipo de soluciones, porque al final también ellas se están volviendo cada vez más demandantes en este contexto de mercado duro que estamos viviendo en los últimos años. Pues Álvaro, hemos llegado al final de nuestro encuentro. Espero que te hayas encontrado a gusto en esta primera visita que nos has hecho. Bueno, ha sido una maravilla, Alberto. Y muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? Muchas gracias. Espero repetir y además me ha encantado la experiencia. Así que nada, encantado y nos vemos pronto. Me alegro y oye, te tomo la palabra. Y a nuestros oyentes, como siempre, gracias infinitas por llegar hasta aquí. Os esperamos en una nueva entrega de Riesgos 360. Gracias por escuchar Riesgos 360. Recuerda que puedes encontrar más contenido sobre gestión de riesgos en nuestro blog WTW Update y en nuestro canal de LinkedIn y Twitter de WTW España. Anticípate y convierte el riesgo en un camino hacia el crecimiento.